estudio a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Blanca. Héctor. Bienvenido, maestro. Maestro, pues alarmante, 850 agresiones solo en 12 meses. Mira, esto es muy importante. Estos datos son de la consultora ETELEC, que tuvo la visión de cuantificar las agresiones hacia políticos. Siempre nos vamos con el tema de los homicidios, que es lo más grave. Sin embargo, por ejemplo, el que te secuestren a un familiar de un político o ex líder de un partido político, o por ejemplo, que agredan a gente que está trabajando en tierra para la campaña de un regidor, de un candidato a la presidencia municipal, de un gobernador, son agresiones políticas. Es el uso de la fuerza, de la intimidación para incidir en política. Esto ya lo vimos en algunos países, el caso de Colombia, y tuvo realmente vinculaciones funestas, el caso de las autodefensas que llegaron inclusive al Congreso Nacional de Colombia. Entonces, una primera radiografía que podemos hacer es: hay cacicazgos locales que están utilizando el poder para amedrentar a posibles opositores que puedan acceder por la vía pacífica de las urnas al poder. Otro es, lo más fácil es achacarle, como siempre, la vinculación con la delincuencia organizada. Sin embargo, son tan altos los niveles de impunidad que vive el país que es altamente probable que propios políticos utilicen la violencia contra opositores para que no lleguen al poder. Gerardo, aprovechando que tenemos el mapa a cuadro, ¿qué podemos observar e identificar en el norte, centro y sur? ¿Cuáles son los estados en donde más llaman la atención estos fenómenos? Y algo que es muy interesante, creo que viene una lámina más adelante, el 81% de las agresiones, de los asesinatos, van contra opositores. ¿Esto qué quiere decir? Al partido en el gobierno. Al partido en el gobierno, exactamente. solamente un 20%, 19% contra los oficialistas. Entonces, aquí puede lanzarse una hipótesis que tendría que ser comprobada con investigaciones de campo, análisis cuantitativos, investigaciones periodísticas. El saber quién estuvo detrás de estas agresiones, por ejemplo, si se utilizó la fuerza, por ejemplo, de las policías municipales o de organismos de la delincuencia organizada vinculados con algún partido o grupo político en el poder. Vamos a regresarnos a la anterior para identificar esto que mencionábamos, las entidades en el norte, ¿no? A ver, los números son muy pequeños, vamos a hacerle... Si quieres te ayudo a ver cuáles son los estados donde hay mayor agresiones. Ahí está Puebla. Puebla es el estado en lo que hubo mayores agresiones. Sin embargo, asesinatos fue Guerrero. Claro, ¿no? Guerrero con 17. Así es. Entonces, en orden de agresiones, Puebla encabeza la lista. En cuestión de asesinatos fue Guerrero, seguido de Oaxaca, Michoacán, ¿no? Y son datos terribles. El sur del país fue marcado por la violencia desde las precampañas, las campañas legales, el proceso postelectoral también. Pero también estos estados que menciona, maestro, son estados donde normalmente se viven pues actos violentos contra la población, contra sí, los políticos, pero también donde hay mayores focos rojos en todo el país, donde la delincuencia organizada pues trata de imponer a los candidatos y de imponer a los presidentes municipales para tener mayores beneficios y que les dejen pues seguir delinquiendo. Así es. Y una correlación que sacamos que también se dio es la violencia se da en los estados donde hay mayores niveles de marginación, de pobreza. Entonces, es redituable mantener cacicazgos locales vinculados también con el uso de programas sociales contra la pobreza. Aquí vamos a ver 4 mapas de los asesinatos y agresiones por partido político. Vemos que los 4 partidos mayoritarios fueron agredidos sus candidatos. El PRI no se salvó, ni Morena, ni el PRD, ni el PAN. Y en todos también coinciden que las agresiones fueron en estados donde son oposición, es mayoritariamente donde son oposición. El siguiente gráfico, el tema de PRD y de PAN, veremos que las agresiones son
están distribuidas en estados del sur, principalmente el sur-centro del país. El caso del Partido Acción Nacional, sobre todo las agresiones fueron en el sur-occidente del país, el Pacífico mexicano principalmente. Que como sea, ahí concentra, ¿no? Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Sí, y hay otro dato que se va a seguir trabajando, y esto fue algo que tuve la oportunidad de platicar con la gente de ETELEC, con su unidad de análisis, que trataran de analizar la competencia política, y sí hubo una correlación. En aquellos estados donde hubo menor diferencia entre el primero y el segundo lugar, sí se desató, sí se elevó de manera considerable la violencia. Correcto. Que eran estados evidentemente muy competitivos. Sobre todo Puebla, ¿no? Que fue donde hubo un cierre realmente de fotografía en los últimos días antes de la elección. Sí, el proceso más violento de la historia, han dicho pues los analistas y también las autoridades electorales. Desde la Revolución Mexicana no habíamos visto una jornada electoral, un proceso electoral tan violento, desde la parte previa hasta la parte final. Lo que nos da algunas sugerencias que también da este think tank, que es probablemente reducir los tiempos de campaña. Aunque se ha hecho un esfuerzo importante de reducirlos, creo que todavía hay que reducirlos todavía más para no dar margen de maniobra a estos espacios, estos vacíos de poder que se da entre cambio de administraciones. Y también la investigación en cada uno de los casos, ¿no, maestro? Exactamente. Es decir, nos perdemos en las cifras, y como estábamos en campañas, pues dábamos a conocer otro, y asesinaron, y acribillaron, ¿no? Y secuestraron, y después apareció muerto. No nos dábamos abasto, en el caso de medios, de estar dando a conocer cada uno de los casos, pero de lo que nunca supimos hasta este momento, de la resolución. La resolución de cada uno de ellos. Así es, ¿no? Y ahí es donde vamos a poder ver el índice de impunidad de violencia política. Claro, Ojalá y esta buena consultoría, esta buena consultora ETELEC pueda hacer un análisis caso por caso, pero también esta información puede servir a académicos, a investigadores, a periodistas también que trabajen estos casos, porque no deben de quedar en la impunidad. Exactamente, y sobre todo al nuevo gobierno del presidente electo, del presidente que va a entrar en funciones el próximo 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, para que en las próximas elecciones es evidente que no podemos tener a un policía, a la Policía Federal, con cada uno de los millones de candidatos que siempre hay en cada jornada electoral, pero que sí tengamos las condiciones de hacer una buena campaña y de una campaña segura. Mira, ese es el gran tema. Colombia, que sufrió la penetración de la delincuencia organizada en la política y un amaciato. Eso es que ya estamos hablando de una simbiosis política-delincuencia. Lo que tuvo que hacer se llama la ley de la silla vacía. Es decir, si se comprueba que un alcalde, un gobernador, un legislador está vinculado con la delincuencia organizada o con paramilitares, se le destituye y ese espacio queda vacío. No lo puede ocupar un suplente. Y, por ejemplo, el partido que lo postuló no puede volver a postular para ese tipo de elección a un siguiente candidato. Entonces, con eso presionas a los partidos políticos a blindarse previamente de tener candidatos vinculados con la delincuencia organizada. Exactamente. Muy bien, maestro Gerardo Rodríguez, para aquellas personas que quieran consultarlo, ¿ya está en línea este estudio? Sí, ya está en línea, está en la página de esta consultora ETELEC.